Plaga Negra. Capítulo 2. Eco de la perdida. Rocío y Megan se habían refugiado en el hogar de Rocío. Era bastante difícil estar allí por diversos motivos, y las principales razones era la falta de suministros para la supervivencia humana. Incluso el más mínimo recurso fue agotado por el gasto excesivo de la familia. Ambas chicas yacen prisioneras de su misma debilidad. Y en el caso de Rocío, presa de las ideas moralistas de su familia, que no era más que pura falsedad. «Debemos salir de aquí», dijo Megan, su voz sonaba irritada y cansada. Rocío cargaba a su hermano pequeño entre sus brazos. Este lloraba con intensidad, lloraba de hambre y sed. «Yo también quiero salir de aquí, pero, aunque lo hagamos, no tenemos ni un plan, ni recursos ni nada con que defendernos. No tenemos la suficiente fuerza para enfrentar esas cosas. Si no morimos por los infectados, lo haremos por hambre, sed o alguna enfermedad». Megan se movió incómoda, estaba impotente ya que en lo más profundo de su ser aún quería luchar por su libertad. «Dios, Rocío, por favor, escúchate. Al menos lo habríamos intentado, nadie podría decir que al menos no lo intentamos, por favor». Rocío entonces se levantó de la cama donde estaba sentada y se acercó a la ventana, viendo a aquellos podridos que eran atraídos por el llanto de su hermano. «Tan solo mira esas bestias, ¿qué te hace creer que uno o varios de estos no sucumbieron a la plaga porque a alguien se le ocurrió la misma idea? Tú ganas, nos iremos, pero primero debemos deshacernos de todo lo que nos estorbe». Rocío parecía estar en un estado de locura y adrenalina. Megan miró a Rocío de forma imperturbable, sabiendo que Rocío a veces era muy imprudente. Rocío abrió la ventana levantando a su hermano en brazos y arrojándolo al vacío de muertos vivientes. La imagen del hermano de Rocío, cayendo al vacío, quedó suspendida en el aire como una escena que ambas, por motivos diferentes, sabían que nunca podrían olvidar. Megan observaba en un leve estado de shock, sin creer lo que acababa de presenciar. Rocío, en cambio, miraba la escena con una extraña expresión de frialdad y determinación en su rostro, como si finalmente hubiese roto con el último hilo que la mantenía atada a su cordura. El llanto del niño se desvaneció, opacado por los gruñidos y los crujidos de aquellos cuerpos podridos. Megan sintió que una arcada de asco se formaba en su garganta. El olor de los cuerpos podridos era terrible. ¿Qué has hecho, Rocío? Pudimos haber aprovechado mejor la vida de ese niño». Rocío se dio la vuelta y la miró con un rostro inexpresivo, como si toda emoción la hubiera abandonado. «Hice lo necesario. Nos retrasaba, Megan. ¿Qué más podía hacer?», respondió, pero su voz carecía de firmeza. Parecía que incluso ella estaba tratando de convencerse de que esto era lo mejor. El silencio se volvió pesado, asfixiante, solo roto por el lejano sonido de los infectados. Megan la miró con una mezcla de horror y repulsión, dando un paso atrás mientras guardaba lo más útil que podía llevar. «Al menos ya estás poniendo los pies en la tierra». «¿Los pies en la tierra?», replicó Rocío con amargura y soltó una pequeña risa. Un escalofrío recorrió a Megan. Sin decir una palabra más, se dirigió hacia la puerta esperando a Rocío, con una expresión de cautela y frialdad en sus ojos. La relación entre ambas había cambiado irrevocablemente. Ahora, más que nunca, Megan comprendía que debía cuidarse incluso de Rocío, y que tal vez la verdadera amenaza no solo eran los infectados, sino también los seres humanos, incluso a su amiga quizás. Esa noche, Megan no pudo dormir. Su mente repasaba lo que había ocurrido, lo que Rocío había hecho, y una idea comenzó a crecer en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Rocío para sobrevivir? ¿La próxima en ser sacrificada sería ella? Decidió que no podía quedarse esperando a descubrir la respuesta. Al amanecer, Megan se deslizó hacia la puerta, sosteniendo un cuchillo que había encontrado en la cocina. Su respiración era tensa, y sus pasos eran lentos, intentando no hacer ruido mientras avanzaba. Iba a marcharse, dejar atrás a Rocío y esa azotea, donde habían pasado ambas la noche. Sin embargo, al dar el primer paso en la calle, la voz de Rocío la detuvo. «¿A dónde crees que vas?». Megan se giró lentamente, sintiendo una ola de miedo recorrerle el cuerpo, al menos esa fue su primera reacción. Rocío estaba de pie en el pasillo, mirándola con ojos oscuros y sin expresión. Sostenía algo en la mano.
La pistola que Megan llevaba aquella tarde que empezó el apocalipsis, probablemente el arma estaba sin balas, pero su simple presencia era intimidante. Voy a salir de aquí, Rocío. No puedo seguir contigo, no después de lo que hiciste, le dijo Megan, tratando de mantener la calma en su voz. Rocío suspiró, bajando la pistola con una expresión de cansancio. ¿Crees que estarás mejor sola? Afuera, esos monstruos no te tendrán compasión, y tampoco las personas. Al menos aquí tienes una oportunidad. No entiendo tu miedo, tú sabes mejor que nadie que mataré a medio mundo, pero a ti simplemente no. Prefiero eso a quedarme contigo, respondió Megan, con un filo de decisión en su voz. No confío. Rocío se quedó callada, y durante un breve momento, una chispa de emoción pareció asomarse en sus ojos, como si finalmente estuviera comprendiendo la gravedad de sus actos. Pero, en un instante, la apagó, quería tanto a Megan que no la mantendría atada a ella. Entonces, márchate. Que tengas suerte, Megan, dijo finalmente, apartando la vista. Megan no esperó más. Con el cuchillo en una mano y una fuerte determinación, salió de la casa y cerró la puerta tras de sí. El mundo exterior la recibió con un frío y desolador silencio, pero se sintió extrañamente aliviada. Había recuperado su libertad, aunque ahora estaba sola. Caminó sin mirar atrás, sabiendo que el camino que tenía por delante estaba lleno de peligro e incertidumbre. Sin embargo, al menos sabía una cosa. No importaba cuánto tuviera que luchar o sacrificar. Y con esa promesa en su corazón, Megan avanzó hacia el horizonte, esperando encontrar una chispa de esperanza en medio de aquel mundo de oscuridad y muerte. El camino fuera de la casa era aterrador y desolador. Rocío caminaba en silencio, intentando escuchar cualquier sonido que pudiera advertirle de la presencia de los infectados, pero el mundo parecía casi muerto. A lo lejos, los restos de una ciudad destrozada emergían entre sombras y ruinas, un recordatorio de cómo todo había colapsado. La soledad y el miedo la acompañaban, pero también el dolor de haber asustado a la única persona que amaba. Por primera vez desde que comenzó la plaga, Rocío sentía que estaba tomando control de su propio destino, aunque la incertidumbre de lo que encontraría la mantenía alerta. Caminó durante horas, deteniéndose solo para descansar brevemente o asegurarse de que ningún infectado le estaba siguiendo. El sol comenzaba a descender cuando Rocío vio algo que le llamó la atención. A la orilla de la carretera, entre arbustos y escombros, había un edificio pequeño y solitario, una antigua estación de servicio abandonada. La estructura estaba dañada, con vidrios rotos y grafiti cubriendo las paredes, pero la idea de un refugio, aunque temporal, era demasiado tentadora como para ignorarla, más que nada suponiendo que la noche ya estaba cayendo. Se acercó con cuidado y cautela, apretado el arma entre sus manos, lista para cualquier peligro. Al llegar a la puerta, escuchó un ruido leve, algo que se movía en el interior. Se quedó inmóvil, su corazón latiendo rápidamente. Sabía que podría tratarse de cualquier cosa, infectados, animales, o incluso otros supervivientes. Tomando una profunda respiración y reuniendo fuerzas de voluntad, decidió entrar. El interior de la estación estaba en penumbra, y un olor rancio impregnaba el aire. Rocío avanzó lentamente, sus ojos recorriendo el lugar. Había estanterías vacías, envases rotos y viejas latas tiradas en el suelo, todo mostrando las huellas de saqueos previos. Sin embargo, al fondo, distinguió una silueta humana, sentada en el suelo. Era una chica de su misma edad, con cabello castaño y enredado, e inclusive por un segundo pareció confundirla con Megan. Aquella chica tenía una expresión de agotamiento en el rostro. Parecía tan sorprendida de ver a Rocío como Rocío de verla a ella. Sostenía una pequeña navaja en sus manos, aunque su postura no era amenazante. Más bien parecía estar a la defensiva, lista para defenderse si fuera necesario. ¿Tú también estás sola?, preguntó la chica con voz suave y algo quebrada. Rocío sintió lentamente, sin bajar el arma vacía. Aunque no parecía una amenaza, sabía que no podía confiar en nadie de inmediato. No quiero lastimar a nadie, dijo, levantando las manos con cautela. Me llamo Elena. Solo estoy aquí, esperando. Ya no sé exactamente qué espero. Rocío la miró con atención, estudiando cada uno de sus gestos. Elena parecía tan cansada como ella misma, alguien que había pasado por mucho y ya no tenía fuerzas para seguir adelante.
Sin embargo, en sus ojos Rocío vio una chispa de vulnerabilidad, un toque de humanidad que casi había olvidado que podía existir. O quizás algo a lo que ella no estaba acostumbrada. Soy Rocío, respondió finalmente, sin bajar del todo la guardia, pero relajando un poco su postura. Solo necesito un lugar para descansar un poco. Después me iré. Elena sintió y señaló un rincón donde había una manta vieja y sucia. Rocío se sentó a cierta distancia, manteniendo sus pertenencias cerca. Ninguna de las dos habló durante varios minutos. Solo se escuchaba el silencio incómodo que compartían. Finalmente, Elena rompió el silencio. ¿De dónde vienes? Rocío dudó. No quería contarle demasiado, pero la soledad que le había dejado Megan le estaba desgastando mentalmente, y realmente la voz de otra persona era un alivio que no había sentido en solo algunos días. De un lugar al que no pienso volver. Como todo mundo, respondió, su voz quebrándose ligeramente. Elena sintió, como si entendiera más de lo que Rocío había dicho. Bajó la mirada y jugueteó con una pequeña piedra que encontró en el suelo. Este mundo se llevó todo lo que teníamos y nos dejó con esto. A veces me pregunto si aún vale la pena luchar. Pero aquí sigo, aunque no sé por cuánto tiempo. Rocío la miró, sintiendo una mezcla de tristeza y empatía. En Elena veía un reflejo de su propia lucha, de la pérdida y la desesperanza que la había llevado hasta ese punto. Pero también, al escuchar sus palabras, sintió que su determinación se fortalecía. Si seguimos vivas, entonces significa que aún hay una oportunidad, aunque sea pequeña, respondió Rocío en un susurro. Tal vez solo necesitamos encontrar algo por lo que luchar. Elena la miró, sorprendida por la firmeza de sus palabras. Por un instante, el silencio volvió, pero esta vez fue diferente, menos denso. Ambas comprendieron que en medio de aquel mundo en ruinas, encontrar a alguien con quien compartir incluso las palabras más simples era un pequeño milagro. Después de un rato, Rocío se preparó para dormir, con la pistola junto a ella, sin dejar de lado la precaución. Pero mientras cerraba los ojos, sintió que quizás la humanidad no estaba completamente perdida, y que Megan no era la única persona. Había sobrevivido a la peor traición y había salido adelante, y esa noche, con el sonido de la respiración tranquila de Elena en el fondo, permitió que la esperanza se fortaleciera en su corazón. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de luz entró por la ventana rota, supo que seguiría adelante, y esta vez no lo haría sola. Al amanecer, Rocío y Elena despertaron en medio de un silencio sombrío. El primer rayo de luz entraba por la ventana rota y entablada, proyectando sombras en las paredes desmoronadas de la abandonada tienda. Ambas sabían que, aunque habían encontrado algo de paz temporal una con otra, necesitaban moverse antes de que los infectados las detectaran. El sonido de pasos tambaleantes y gruñidos distantes les recordaba que la amenaza estaba siempre cerca. Sin embargo, mientras Rocío se alistaba para salir, Elena se quedó mirando hacia un rincón oscuro de la tienda, una expresión de incertidumbre en su rostro. Rocío notó su inquietud y le preguntó en voz baja, ¿está todo bien? Elena sintió lentamente, pero su mirada mostraba una vulnerabilidad que Rocío no había visto en ella hasta ese momento. Tengo que decirte algo, Rocío. No estoy sola, susurró Elena, entrelazando nerviosamente sus dedos. Tengo un hermano pequeño, se llama Samuel. Está escondido aquí cerca. Lo he mantenido en silencio todo este tiempo, para que no atrajera a los infectados. Quería preguntarte si podría venir con nosotras. La sorpresa llenó el rostro de Rocío, seguida de una preocupación inmediata. Si el niño estaba allí, significaba que sus posibilidades de escapar en silencio serían aún más complicadas. Pero también entendía el impulso de proteger a alguien querido. Después de todo, ella misma había dejado atrás a su propio hermano en circunstancias desesperadas. Entonces, vayamos por él, respondió Rocío firmemente. Si salimos ahora, podemos tener más oportunidades y tal vez encontrar un refugio seguro más adelante. Elena la miró con una mezcla de gratitud y duda. Sabía que era arriesgado, pero no veía otra opción.
Las dos se movieron cautelosamente hacia la parte trasera de la tienda, donde Elena había improvisado una especie de escondite para Samuel, un rincón oculto por tablones de madera viejos y basura acumulada. Al acercarse, Rocío vio a un niño pequeño, de unos 6 años, acurrucado en el suelo, su rostro pálido y ojos oscuros observándolas con desconfianza y temor. Elena se acercó y lo abrazó con ternura, susurrándole palabras de consuelo mientras Samuel miraba a Rocío con una mezcla de curiosidad y timidez. «Él es Samuel», dijo Elena en voz baja, acariciando el cabello del niño. «Es lo único que me queda en este mundo». Rocío sintió, comprendiendo la profundidad de su vínculo. Sin embargo, antes de que pudieran discutir un plan de escape en detalle, un gruñido intenso y gutural resonó desde la entrada de la tienda. Era el sonido de algo chocando con fuerza contra los escombros. Rocío y Elena intercambiaron una mirada alarmada. Los infectados estaban cerca, atraídos por el leve murmullo de su conversación y los movimientos en la tienda. «Tenemos que irnos ya», murmuró Rocío tomando un palo de escoba roto que encontró cerca. Miró a Elena y luego a Samuel. «Si nos quedamos, no podremos contenerlos». Elena sintió, y ambas comenzaron a moverse hacia la salida opuesta de la tienda, pero el caos no estaba de su lado. Justo cuando llegaron al otro extremo, uno de los infectados atravesó una ventana rota y comenzó a arrastrarse hacia ellas, su boca abierta y ojos vacíos reflejando una aterradora hambre. De su abdomen brotaba una especie de hongo, un recordatorio macabro de lo que alguna vez fue humano. Samuel, en un ataque de pánico, se soltó de la mano de Elena y corrió en dirección opuesta, gritando de terror. Elena gritó su nombre, lanzándose tras él, pero en su desesperación Samuel tropezó con un pedazo de escombro y cayó al suelo. Rocío intentó sujetar a Elena, pero era demasiado tarde. Elena ya corría hacia su hermano, esquivando escombros para alcanzarlo antes de que los infectados pudieran hacerlo. El ruido y el caos habían atraído a más de esas criaturas, que ahora emergían de todos los ángulos, tambaleándose en dirección al sonido. Rocío miró horrorizada como uno de los infectados se acercaba rápidamente a Samuel, sus manos extendiéndose hacia el niño. «Samuel, corre», gritó Elena desesperada, pero el niño estaba paralizado por el miedo. En un acto de valentía, Elena se lanzó hacia el infectado, que estaba a punto de alcanzar a Samuel, pero fue demasiado tarde. La criatura había logrado atrapar al niño. Rocío observó con impotencia cómo el infectado hundía sus dientes en el pequeño cuerpo de Samuel, y Elena, al ver la escena, soltó un grito desgarrador. Elena trató de arrancar a Samuel de las manos de la criatura, golpeando y empujando al infectado, pero sus esfuerzos fueron en vano. Rocío entendió en ese instante que no podían salvarlo y, con un nudo en el pecho, tomó a Elena por los hombros, tirando de ella para evitar que también fuera atrapada. «Elena, ya no podemos hacer nada», gritó Rocío, desesperada al ver a más infectados acercarse a la distancia. «Tenemos que irnos o nos atraparán también». Elena se resistió por un momento, su rostro inundado de desesperación y dolor, pero finalmente cedió después de una cachetada que Rocío le dio. Susurró el nombre de Samuel entre sollozos, mientras Rocío la arrastraba lejos de la escena. Los gritos y los sonidos horribles de los infectados, devorando a su hermano, resonaban detrás de ellas mientras corrían. Finalmente, cuando ya estaban lejos de la tienda, Rocío se detuvo. Elena cayó de rodillas al suelo, destrozada y con la mirada perdida. Rocío solo le dio unas palmadas en la espalda a Elena. «Samuel», susurró Elena, con la voz rota. Él era lo único que me quedaba. Rocío se sentía culpable de cierto modo, pero con toda la vergüenza del mundo abrazó a Elena con fuerza, permitiéndole llorar en su hombro. El mundo continuaba transformándose en un lugar salvaje, desolado y hostil, y, aunque la pérdida de Samuel era devastadora para Elena, ambas sabían que debían seguir adelante, que cosas peores vendrían. Sin embargo, en ese momento, bajo la luz del amanecer, el dolor de Elena y la promesa de Rocío de proteger a aquella chica tan inocente se hicieron más fuertes que cualquier amenaza a su alrededor. Después de varios minutos, Rocío se levantó, extendiendo una mano para ayudar a Elena a ponerse de pie. Sabía que el viaje por delante sería aún más difícil.